Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Seguramente hay demasiado afecto en la invitación. Me voy a referir inicialmente a algunas de generalidades de hipertensión y después trataré de ahondar un poquito en el tema de monitoreo ambulatorio de tensión arterial, una herramienta de que si bien hace tiempo que se utiliza, cada vez vamos familiarizando más con ello y cada vez vamos encontrando mayor utilidad en la misma. La hipertensión arterial es un problema que, lejos de ir disminuyendo, va en creciente aumento y actualmente se estima de que está afectando alrededor del 25% de la población mundial. 1 de cada 4 personas actualmente es hipertensa y lo más grave de todo esto es que generalmente desconoce que lo es. Pero lo más serio de todo es que se estima de que en pocos años esta prevalencia va a incrementarse y va a llegar al 29% si no logramos detenerla, y que en algunos países, y sobre todo en los países desarrollados como Estados Unidos, la incidencia llega al 33% en la población por edad de los 20 años. ¿Por qué es importante el tema de la hipertensión arterial? Bueno, básicamente porque la hipertensión arterial contribuye al 62% de todos los strokes. Los equipos que hacen trasplante renal ven que dentro de las principales causas de muerte y sobre todo muchas veces de pacientes jóvenes están los ACV hipertensivos. Da cuenta de alrededor de la mitad de los casos de enfermedad cardíaca, es responsable de alrededor del 13% de todas las muertes a nivel mundial y es conocido como un factor de riesgo de enfermedad renal progresiva. La hipertensión arterial va incrementándose a medida que la población va envejeciendo y esto es evidenciado. Hola, 1, 2, 3, 4 probando, ¿te lleva más o menos bien ahí? ¿Bien? Ok. Ahora cuando apago te tendría que estar llegando el audio de la sala. Casi el 80% en los pacientes por encima de los 75 años. O sea, una vez que se establece es difícil de que retrograde y se van incorporando nuevos pacientes. ¿Qué es lo que pasa a nivel pediátrico? Bueno, a nivel pediátrico, en las décadas del 70 y el 80, se estimaba que alrededor del 2% de la población era hipertensa, la mayoría de los pacientes pediátricos hipertensos eran de causa secundaria, pero en la actualidad ha aumentado, se estima que alrededor entre el 3 y el 5% de los pacientes pediátricos son hipertensos y hay un 10 a un 15% que se denominan como prehipertensos, lo cual hace que la hipertensión arterial sea considerada ya no como una enfermedad rara, sino como una enfermedad frecuente. Y que este incremento, generalmente en el porcentaje, se cree que es atribuido al incremento de la obesidad que tiene características epidémicas. El mayor riesgo de la hipertensión arterial es desconocer que existe. Y volvemos otra vez a lo básico, que para poder saber que existe hay que tomar la tensión arterial. Entonces, a pesar de que mi charla va a estar dirigida al monitoreo ambulatorio de tensión arterial, quiero poner énfasis en que lo que está fallando es el registro de tensión arterial casual en el consultorio. O sea, si bien yo me voy a referir al monitoreo, creo que tenemos que tomarle la tensión arterial y seguir educando a toda la sociedad médica sobre la importancia de controlar la tensión arterial. El monitoreo ambulatorio de tensión arterial se ha tornado una herramienta de ayuda para todas las etapas de diagnóstico, evaluación y manejo de pacientes hipertensos, y hay algunos autores que lo consideran como el gold estándar para ello y ya lo ponen como un elemento necesario en la primera línea de estudios de un paciente hipertenso. ¿Por qué se presume cuáles son las ventajas del monitoreo? Bueno, básicamente porque tiene un mayor número de lecturas, esto disminuye los factores de riesgo, de error, tiene una alta reproducibilidad del promedio de lo que ocurre en las 24 horas, lo que ocurre durante el día y lo que ocurre durante la noche. Es el único elemento que permite identificar con claridad los dos fenómenos, que es el fenómeno de hipertensión de guardapolvo blanco y el de hipertensión enmascarada, tanto en pacientes tratados como en no tratados, y lo que es más importante, que proporciona un perfil de comportamiento de la tensión arterial en el medio ambiente donde se desenvuelve el individuo.
También es muy útil para evaluar qué es lo que ocurre con la tensión arterial en los horarios nocturnos. Evalúa el perfil de variación de la tensión arterial a lo largo de las 24 horas, la variabilidad, que si bien todavía nosotros a nivel pediátrico no le hemos encontrado demasiada utilidad, a nivel de adulto ya empiezan a surgir muchos trabajos donde la variabilidad es un importante factor de riesgo. También evalúa la excesiva disminución de la tensión arterial durante las 24 horas. Muchas veces los pacientes medicados nos refieren de que se sienten con síntomas atribuibles a hipotensión y entonces la única manera de poder demostrarlo esto es con el monitoreo. Y lo más importante es que es un fuerte predictor de morbimortalidad cardiovascular. Ahora tiene algunas desventajas, básicamente que este equipo no está disponible en todos los centros. A mí me da orgullo de que desde la última vez que charlamos el tema hubo por lo menos 2 centros pediátricos importantes que han incorporado el equipo, o sea que se ha roto esa barrera de temor que muchas veces tenemos los nefrólogos pediátricos con respecto a este procedimiento. Puede generar disconfort fundamentalmente durante las horas de la noche. Esto es un elemento que también va surgiendo a medida que uno va haciendo los estudios, que muchas veces los pacientes se quedan despiertos a la noche. Cuando se hacen el estudio, muchas horas de la noche, y entonces eso es algo que tiene que quedar muy registrado en el registro diario cuando se hace el monitoreo. Existe un rechazo a su uso por repetidas mediciones, tiene un elevado costo, el equipo no es barato, pero bueno, se hace el esfuerzo una sola vez, tiene la posibilidad de realizar lecturas inexactas durante la actividad y también tiene la posibilidad de ocasionar, de detectar artefactos genuinos. Si nosotros hacemos una comparación del monitoreo ambulatorio con la tensión arterial hogareña, que es cuando se le suministra al paciente un equipo de control de tensión arterial, vemos que tiene algunas ventajas y algunas desventajas, pero básicamente el monitoreo es superior en casi todos los elementos que yo he mencionado, y que, excepto en que el monitoreo hogareño, el control hogareño de la tensión arterial, generalmente es más útil para ser utilizado a largo plazo, genera mayor aceptación por parte del paciente y lo que logra en el paciente es un compromiso para mantener la tensión arterial dentro de valores normales. Siempre que uno utiliza un equipo de monitoreo debe hacer el esfuerzo de que el equipo esté avalado validado por estándares internacionales. Para eso no hay demasiados equipos que cumplan con estas recomendaciones. La mayoría de los dispositivos utilizan métodos oscilométricos y lo que tienen incorporado es un software que permiten que nosotros le carguemos el valor de tensión arterial en el percentilo 95 para pacientes pediátricos y por supuesto tenemos que utilizar los mangos recomendados por el cuarto reporte de la Task Force. Un estudio aceptable es aquel que tiene como mínimo 1 a 2 lecturas por hora, incluyendo las horas del sueño, alrededor de 40 a 50 lecturas diarias, y ahí es donde uno ve la diferencia entre un buen equipo y un equipo por ahí que no tiene buena calidad, porque muchas lecturas pasan sin ser captadas, y se requiere por lo menos un 65 a 75% de las lecturas posibles, y las lecturas que salen fuera de rango son descartadas. Acá encontramos el primer inconveniente, que es tenemos que tener valores de referencia pediátricos, pero valores de referencia ambulatorios. Para eso hay que remitirse, hay unas tablas que están proporcionadas por el grupo alemán, por lo tanto no sirven los valores de tensión arterial en el consultorio, las del cuarto reporte de la Task Force. Esto nos marca la diferencia con la población adulta, en donde básicamente ellos incorporan un único valor de tensión arterial y con eso es suficiente para realizar el estudio a la totalidad de los pacientes. En cambio, nuestros pacientes, las tablas están divididas en varones y en mujeres y parten desde 1,20 m de estatura, entonces la limitante que tenemos es la estatura del paciente, hasta llegar a la estatura de 1,85 m. Bien, los pacientes que realizan el estudio tienen que ser capaces de comprender el procedimiento, tienen que aceptar la colocación del equipo. El monitoreo debe ser realizado en un día de rutina y para repetirlo debe ser en las mismas circunstancias. Bien,
¿Qué información nosotros vamos a obtener del monitoreo? Básicamente, lo que vamos a tener es el valor promedio de tensión arterial sistólica y diastólica. Ese promedio lo va a dividir en lo que ocurre a las 24 horas, lo que ocurre durante el día y lo que ocurre durante la noche. También va a utilizar lo que se denomina tensión arterial carga, tanto sistólica y diastólica, que es el porcentaje de las lecturas que están por encima del percentilo 95 que cargamos. Estas cargas por encima del 25% se consideran elevadas y cuando están por encima del 50% son altamente predictivas de hipertrofia ventricular izquierda. Acá es donde tenemos nosotros el elemento de valorar un valor de lesión de órgano blanco, ¿no es cierto? La mayoría de los autores con estos tres elementos son suficientes como para realizar una categorización del paciente con el promedio y con la carga sistólica y diastólica. Hay algunos reportes nuevos que han incorporado la tensión arterial media a la definición de hipertensión arterial. Con eso nosotros podemos hacer distintas categorías. Por un lado vamos a tener el paciente normal, que es el paciente que tiene todo por debajo del percentilo 90 en la tensión arterial de consultorio y por debajo del 95 en la ambulatoria, con una carga por debajo del 25%. Cuando tiene hipertensión de guardapolvo blanco es aquel paciente que le hicimos un control de tensión arterial en el consultorio y encontramos que tiene por encima del percentilo 95, pero que en el monitoreo ambulatorio tiene por debajo del 95 y debajo del 25 de carga. El prehipertenso es el que está por encima del 90 en el control de un consultorio o por encima de 120-80 y está por debajo del 95 en la media ambulatoria y por encima del 25 en la carga sistólica. La hipertensión enmascarada es el paciente que tiene una tensión arterial en el consultorio por debajo del percentilo 95, pero en los controles ambulatorios está elevada, y el hipertenso ambulatorio es el que tiene todo elevado, y el severo es cuando tiene una carga por encima del 50%. Bien. Un elemento que es importante en la determinación del monitoreo es lo que ocurre en el patrón de reposo. Y acá tenemos distintas alternativas. Una, lo habitual, es que la tensión arterial nocturna tenga un descenso con respecto a los valores diurnos de alrededor del 10 al 20%. Es lo que se denomina patrón Dipper. Cuando no tiene ese descenso, es lo que se denomina no Dipper, y cuando se incrementa es el Dipper inverso. Y el Dipper extremo es cuando desciende más del 20%. ¿Sí? Valores elevados de la tensión arterial durante el sueño son reconocidos de ser superiores a lo que ocurre durante el día en predicción de riesgo cardiovascular. O sea, es mucho más importante la tensión arterial elevada durante la noche que lo que ocurre en las 24 horas o lo que ocurre durante el día. La falta del descenso nocturno es prevalente en algunas poblaciones, como por ejemplo los enfermos renales crónicos, los que están en diálisis o después del trasplante renal, que es una población que a nosotros particularmente nos interesa porque es la con la cual trabajamos. Y se asocia, su anormalidad del descenso nocturno, se asocia a nefropatía en pacientes diabéticos y es un marcador temprano de deterioro renal. Bien, con respecto a la variabilidad, ustedes saben que la tensión arterial a lo largo de las 24 horas sufre variaciones. Estas variaciones dependen de muchísimos factores que están implicados y esto se puede medir la variabilidad de acuerdo a cuánto es la desviación estándar de la media de tensión arterial en un periodo de tiempo determinado. En adultos se asocia con mayor riesgo de daño de órgano blanco. En chicos todavía no hay demasiados trabajos que hablen sobre variabilidad. Bien, ¿cuáles serían las indicaciones del monitoreo? Bueno, básicamente, una de las indicaciones es confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial, básicamente distinguir la hipertensión de guardapolvo blanco y la hipertensión enmascarada. También nos va a permitir valorar el patrón de tensión arterial, ese descenso nocturno, y a su vez predecir el riesgo de daño de órgano blanco. También sirve como una forma de evaluar la efectividad de la terapia. Y también sirve con precisión en algunas enfermedades crónicas que están asociadas con hipertensión arterial o con un patrón de tensión arterial alterado. Y básicamente tenemos acá la población de sobrepesos y obesos, los diabéticos, los enfermos renales crónicos, los trasplantados, coartados y después algunos otros más con menos frecuencia.
La hipertensión de guardapolvo blanco, recuerden entonces, es cuando tiene valores por encima del 95 en la determinación en el consultorio y por debajo del 90 en el monitoreo, fuera de él o determinado por el monitoreo. Y el monitoreo es el único elemento, la única herramienta que permite su diagnóstico. Su frecuencia puede llegar hasta el 32% en algunos adultos. Cuando uno la sospecha, bueno, cuando los valores no son tan elevados, o sea que es menos probable cuando tiene por encima del 10% del percentilo 95, y algunos reportes indican que en realidad no es tan benigna la hipertensión de guardapolvo blanco, sino que se puede asociar a hipertrofia ventricular izquierda o incremento de la íntima media de la carótida. Bien. El fenómeno de hipertensión enmascarada es lo inverso, en realidad, es cuando tiene una tensión arterial normal en el consultorio, pero elevada en el mapa. Es solo detectada por el monitoreo ambulatorio. La prevalencia es variable, depende un poco de los estudios, algunos llegan hasta el 9%, pero puede llegar en algunas patologías hasta el 38%, como los pacientes con enfermedad renal crónica. Se debe sospechar cuando tiene valores elevados de tensión arterial en el consultorio o cuando existe hipertrofia de cavidades izquierdas o en patologías donde hay una alta prevalencia de la misma, como enfermos renales crónicos trasplantados u obesos. Y esto sí es un factor de riesgo cardiovascular que genera hipertrofia ventricular izquierda y progresa a enfermedad renal terminal. Bien. Debe distinguirse la hipertensión enmascarada no controlada, que es la que propuesta para que se da en pacientes tratados. Bueno, hay algunos trabajos que hablan de que la prevalencia de la hipertensión enmascarada en la población general es elevada, y acá lo que se hicieron fue evaluar sobre 592 chicos, de los cuales 32 tenían hipertensión enmascarada, y que después del seguimiento 17 seguían estando hipertensos, tenían hipertensión enmascarada, y 3 habían progresado a hipertensos verdaderos, pero que todos ellos lo que tenían es un índice de masa de ventrículo izquierdo, o sea que la hipertensión enmascarada en realidad es un predictor de daño de órgano blanco. En la población con enfermedad renal crónica, la conclusión es que los pacientes que tienen hipertensión enmascarada pueden generar alteración de daño de órgano blanco como hipertrofia ventricular. El monitoreo en el contexto de evaluación de daño de órgano blanco en general es una herramienta útil para distinguir quiénes pacientes hipertensos van a desarrollar daño de órgano blanco. En los adultos, un mapa patológico se asocia con hipertrofia ventricular izquierda, y generalmente de los elementos que nos ofrece el monitoreo, los más importantes son la tensión arterial sistólica durante la noche y la carga. Esto lo que hacen acá es comparar de todos los elementos cuáles son los que tienen mayor predicción de muerte cardiovascular, y lo que se ve es que la hipertensión nocturna, tanto sistólica como diastólica, son los más importantes. Este es otro paper que en realidad lo que acá menciona es que la tensión arterial sistólica de 24 horas y la carga sistólica por encima del 50% se asoció a un incremento del índice de masa de ventrículo izquierdo. Bien, también, aparte de la hipertrofia ventricular izquierda, otro elemento que puede ser predecido por el monitoreo es el engrosamiento de la íntima media de la carótida, el incremento en la velocidad del pulso, lo que se denomina rigidez arterial, y la microalbuminuria puede ser predecido a través de un mapa patológico. En el grupo de los prehipertensos, en realidad tienen valores de monitoreo que están intermedios entre los hipertensos y los normotensos. En los pacientes hipertensos, prehipertensos pediátricos, se pueden encontrar anormalidades intermedias, y esto también entonces está asociado en los pacientes con enfermedad renal crónica y en los pacientes con prehipertensos sin enfermedad renal crónica, con un incrementado riesgo de reducción de la tasa de filtrado glomerular y del incremento de la proteinuria. Bien. Doctor, sí. le quedan 5 minutos. Dale. Bien, con respecto a la hipertensión nocturna tiene implicancias pronósticas significativas en ciertos pacientes como los renales crónicos y los diabéticos. Es el predictor más significativo de morbilidad cardiovascular, y que es importante en poblaciones, como les mencioné anteriormente, de riesgo, como enfermedades renales crónicos, trasplantados, diabéticos y obesos.
Es superior al DIPER, la hipertensión nocturna, en predicción de daño de órgano blanco. ¿Qué pasa con los obesos? Bueno, los obesos, en general, existe una asociación entre el incremento de la grasa central y el MAPA alterado. A mayor índice de masa corporal, mayor es la hipertensión ambulatoria y mayor es la hipertrofia ventricular izquierda. Suelen tener una elevada prevalencia de hipertensión enmascarada, y esto se da sobre todo cuando existe mayor adiposidad total y mayor resistencia a la insulina. Estos pacientes hipertensos, obesos, suelen tener mayor valores de tensión arterial a la mañana, y esto suele estar asociado con mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Esto es un trabajo donde se tomaron 43 pacientes normotensos obesos y a los cuales se les realizó el mapa, pero en realidad lo que se vio es que el 32% tenían hipertensión sistólica nocturna, solo detectada por el mapa, y 4.7 tenían tensión arterial diastólica nocturna elevada. Entonces, estos pacientes a menudo se exhiben, que son normotensos en consultorio, a menudo exhiben monitoreos alterados, y el riesgo de hipertensión ambulatoria parece incrementarse con el grado de obesidad. Bien, ¿qué pasa con las enfermedades renales? Bien, la hipertensión arterial, ustedes saben que tiene una alta prevalencia en la enfermedad renal crónica, y esto va aumentando a medida que se produce una disminución en el filtrado glomerular, llegando hasta cifras del 86% en el estadio 5. Existe una mejor correlación de daño de órgano blanco, riesgo cardiovascular y pronóstico alejado logrado con el monitoreo que con determinaciones de tensión arterial casual. Lo que se ocurre en esta población es una falta de descenso nocturno de la tensión arterial, y que corrigiendo esa tensión arterial elevada durante la noche se va a disminuir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Se propone la utilización de enzimas, de inhibidores de la enzima convertidora o bloqueantes de receptor durante la noche para disminuir ese efecto de la hipertensión nocturna. Esto es un trabajo interesante que salió publicado el año pasado, donde habla de las anormalidades que ocurren en los enfermos renales crónicos y que ellos soportan el uso de los inhibidores de la enzima convertidora o bloqueantes durante la noche. Acá vamos viendo cómo a medida que progresa el estadio de fallo renal, va aumentando el porcentaje de hipertensos nocturnos y disminuyendo el porcentaje de DIPER. ¿Sí? Minutos, doctor, perdóneme. Ahí vamos. Bien, esto es al darle la medicación a la mañana y dándole a la noche, cómo nosotros vamos viendo que el porcentaje de DIPERs va aumentando solamente modificando el momento en que le damos la medicación antihipertensiva. Bien, con la población diabética, los diabéticos, si nosotros le determinamos la tensión arterial por monitoreo, podemos detectar 52% de hipertensos, que solamente es el 6% en la población si lo hacemos por medidas de tensión arterial casual. Como conclusiones, el monitoreo entonces es una herramienta útil para el diagnóstico, evaluación y manejo de pacientes hipertensos. Algunos lo consideran como el gold estándar. Se deben utilizar valores de referencia de tensión arterial ambulatoria pediátricos. Las principales indicaciones para confirmar el diagnóstico: valorar patrones de riesgo de daño de órgano blanco, evaluar eficacia terapéutica y evaluar con precisión los niveles de tensión arterial en algunas enfermedades crónicas asociadas a hipertensión. La mayoría de los autores utiliza la combinación de la media de tensión arterial sistólica y diastólica y la carga como para realizar la categorización del monitoreo como normal o anormal. Es superior a las tensiones arteriales casuales para distinguir pacientes con alto riesgo de daño de órgano blanco. Permite determinar con exactitud hipertensión de guardapolvo blanco e hipertensión enmascarada, y logra identificar pacientes con hipertensión arterial en poblaciones de riesgo, fundamentalmente en enfermos renales crónicos, obesos y diabéticos tipo 1. Muchas gracias.